Hola, buenas a todos. Soy estudiante de nivelación de la carrera de Electrónica y Automatización de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Mi nombre es José Leandro Huerta Cruz. Hoy les voy a decir sobre estructuras de control. Les daré el contexto y sobre los tipos de estructuras de control que son selectivas e iterativas. Estructura de control. También llamadas como estructura básica o sentencia de control, son los que marcan la diferencia entre un programa y una simple secuencia de comandos. Estas estructuras de control permiten añadir la lógica a los programas. La estructura de control se utiliza para controlar el flujo de un programa. Son métodos que permiten especificar el orden en el cual se ejecutarán las instrucciones en un algoritmo. Selectivas. Las estructuras de control son aquellas que evalúan una expresión, usualmente una condición booleana, y a partir del resultado que permiten tomar decisiones entre una, dos o más opciones. A esto se le conoce como selección condicional, y estas se dividen en tres tipos: en simple, doble y múltiple. Simple. La estructura selectiva simple entonces permite que el flujo del diagrama siga por un camino específico. Si se cumple una condición o conjunto de condiciones, si al evaluar la condición o condiciones el resultado es verdadero, entonces se ejecuta cierta operación. Y tenemos su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Si condición, entonces operaciones fin sí. Dobles. La estructura selectiva dobles se utilizan cuando se tienen dos opciones de acción. Con la bifurcación doble se ejecuta un bloque de instrucciones. A, si se cumple la condición o si bien se ejecuta el bloque de instrucciones. B, en caso de que no se cumpla. Ahí tenemos su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Si condición, entonces operaciones. Si no, operaciones, fin sí. Múltiple. La estructura selectiva múltiple permite que el flujo del diagrama se bifurque por varias ramas en el punto de la toma de decisión. Esto en función del valor que toma el selector. Aquí tenemos su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Ahora la estructura de control iterativa. La estructura de control iterativa o de repetición inician o repiten un bloque de instrucciones si se cumple una condición o mientras se cumple una condición. Estas se dividen en for, while y do while. Bucle for es una estructura de control en programación en la que se puede indicar de antemano el número máximo de iteraciones. Aquí tenemos su pseudocódigo y su diagrama de flujo. While, la estructura repetitiva, mientras en inglés while es aquella que en el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, la primera cosa que sucede es evaluar la condición, una expresión booleana. Aquí tenemos su diagrama de flujo y su pseudocódigo. While, condición do, operación en while y su bucle. Do while es una estructura de control de la mayoría de los lenguajes de programación, estructurados cuyo propósito es ejecutar un bloque de código y repetir la ejecución mientras se cumpla cierta condición expresada en la cláusula while. Y tenemos su diagrama de flujo y su pseudocódigo. Do instrucciones. Autorización de la condición de salida del while condición. Así podemos entender que las estructuras
selectivas y repetitivas se denominan estructuras de control, porque son las que controlan el modo o flujo de ejecución del algoritmo. Su importancia es relevante ya que una vez que se entienda su estructura y funcionamiento, puede decirse que en esencia es todo lo que hay que saber respecto al control y flujo de los algoritmos. Gracias.